Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a ustedes televidentes por el reinicio de estos programas de televisión de la Fundación Defensa Ciudadana, que como bien saben ustedes, está dedicada a la problemática pensional de los colombianos y al fenómeno demográfico del envejecimiento. Tendremos la oportunidad en cada capítulo a desarrollar, de hablar sobre diversos temas, pensiones, envejecimiento, seguridad social, propuestas para la equidad en nuestra dinámica, que la entregaremos con todo cariño a ustedes, apreciados televidentes. Feliz reencuentro, doctor Antonio José Vázquez. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. ¿Qué tienes para expresar y aportar en el día de hoy? Bueno, queremos saludar a nuestros televidentes en esta nueva etapa de Defensa Ciudadana en su programa de seguridad social y especialmente relativo a las pensiones. En esta nueva etapa vamos a discutir todo lo que tenga que ver con la problemática pensional, la seguridad social, la población adulta, la pensión de vejez, las pensiones especiales, la transición, que es un tema tan espinoso que usted lo domina tan magníficamente, doctor Oscar Iván, también la invalidez en todos los aspectos, la sobrevivencia, los intereses moratorios, los reajustes pensionales también, doctor, que es un tema que usted también domina magníficamente. Queremos decirle pues la calidad del doctor Oscar Iván Palacio Tamayo, quien es uno de los sabios en tema pensional reconocido en todo el país. La Fundación Defensa Ciudadana es un equipo humano y profesional dedicado especialmente a la problemática pensional y de la tercera edad, bien sabe el doctor Oscar Iván. En esta nueva parte de nuestro programa vamos a hablar todo lo relativo a la pensión de vejez. Doctor Oscar Iván, ¿usted qué nos puede decir sobre tan importante tema? Doctor, muchas gracias por su presentación, por su encuentro conmigo, con los televidentes. Ese término que utilizó usted, sabiduría, es chocante, refiérase a mí con modestia o con inmodestia, que soy un apasionado de la seguridad social, pero nunca sabio, porque eso está muy distante de la naturaleza humana. Habrá pasión y habrá conocimiento y sobre todo muchas ganas de servir. Quisiera, doctor Antonio José, hacer una génesis, una recordación de cómo nace Defensa Ciudadana como una institución dedicada a los adultos mayores y a la problemática del envejecimiento y pensional de los colombianos. Nace de la necesidad sentida entre los colombianos de que se les resuelva el problema pensional. Claro. Dijéramos que esa es la misión principal de Defensa Ciudadana, pero la Fundación como institución sin ánimo de lucro tuvo la participación importante de mi núcleo familiar, de mi señora, de mi hijo Francisco, Juan David, Rafael Ignacio y sobre todo de la memoria de mi entrañable hija Ana María, que muy tempranamente elevó anclas hacia el Creador, afortunadamente y para siempre, y en la sin razón y sin sabor que causa la partida temprana de un ser querido y entrañable como un hijo. Pues yo toda la vida, incluso con él en sus albores juveniles, había tenido un especial amor por los adultos mayores, por las problemáticas sociales, y dijimos, yo toda la vida he estado involucrado desde temprana edad en seguridad social, en derecho laboral, en problemática de las personas desvalidas. Busquemos centrar nuestros esfuerzos en una dinámica para llevar el mensaje, más que para hacer cosas. Y encontramos el problema pensional en Colombia, que no es gratuito, es amplio, dinámico, de muy difícil solución, pero apasionantes propuestas para hacer más llevable la vida de los colombianos. Todo en pensiones, seguridad social, hoy Colpensiones, Cajanal y Capercón, hoy UGGP, fondos privados,
consultas, asesorías, trámites, demandas, regímenes especiales, reliquidaciones. Consúltenos. PBX 282-1400, celular 316-299-9999. ¿Desea ver nuevamente este programa? Ingrese a nuestro canal de televisión en línea por internet www.worldtv.com/Defensa Ciudadana. Ya hablamos sobre la génesis de Defensa Ciudadana, pero no podemos olvidar los nombres de sus familias, doctor Oscar Iván Palacio. Igualmente, del doctor Emiro Blanco y nuestro querido padrino, Armando Rosado. Indudablemente, personas que junto a usted, que me ha ayudado a formar desde la juventud, ya se nos fue, pero ahí está usted en la instrucción, en el acompañamiento, en la orientación, en la solidaridad desde mis tiempos universitarios, cuando de provincia vine a esta hermosa capital que acoge a todos los colombianos. Inolvidables personas, unas ausentes ya definitivamente, otras que para gracia de nosotros comparten, como el doctor Rafael Ignacio Molina, como el doctor Jorge Hernández Restrepo, y presentes, cómo no mencionar a los doctores y a la familia de Fernando Corchuelo, Badrón y Martínez, a los exministros, doctor Crispin Mirazón de Armas y mi entrañable amiga e inolvidable dirigente aún vigente, doctora Marilena de Crobo, a Luciano Vélez, tantas personas, a los médicos, a los psicólogos, a los abogados, a los trabajadores sociales, que con su orientación, con su inteligencia, con sus ayudas materiales o en consejos o económicas, hacen posible la fundamentación de la entidad de Defensa Ciudadana y también hacen posible este programa. A ellos, la gratitud humana es muy imperfecta, hay que implorar que la misericordia de Dios los alcance a ellos y por supuesto a nosotros. Igualmente no podemos olvidar a los miles de afiliados que tenemos en Defensa Ciudadana. A la razón de ser, a los pensionados que hemos logrado, a los que no tienen pensión y a los millares de adultos colombianos que han tenido la confianza de consultarnos, visitarnos, molestarnos, ayudarnos, porque el problema del envejecimiento es harto y necesita dinámicas culturales, económicas, sociales, de seguridad social y familiares, para que Colombia empiece a entenderse que no es joven como hace 50 años. Igualmente queremos agradecer a todos nuestros televidentes, tanto correo electrónico que hemos recibido desde la última vez que apareció nuestro programa, doctor Oscar Iván. Este es un reinicio de una anterior fase de programas de televisión que tuvimos, increíble, y muchas gracias. Recibimos 63.000 correos electrónicos, cartas y llamadas, y consideramos que en este año y medio que ha pasado de ausencia ha habido mucha ley nueva, mucho desarrollo jurisprudencial, doctrina sobre el tema pensional y aportas de terminarse definitivamente la transición. Ojo, terminarse formalmente el 31 de diciembre de 2014, que no significa que termina para las personas que consolidaron su derecho, pero de eso hablaremos. Doctor Vázquez, sí, permítame hacer como una breve introducción sobre la problemática demográfica de Colombia y del mundo. Hace 2000 años el hombre vivía 38 años en promedio en el mundo. Hace 150 años vivía 41 años en Colombia, era la esperanza de vida. Hace 60 años la esperanza de vida era de 48 años. Hace 50 años era de 61 años, ya había mejorado espectacularmente. Hoy la esperanza de vida de las colombianas de 77 años, de los colombianos de 73 años, en promedio 75 años, y la expectativa de vida dentro de 10 años será de 81 años de edad en conjunto para las y los colombianos. ¿Y los 100 años cuándo son, doctor? Los 100 años, ya hay el 5% de la población dentro de 40 años tendrá más de 100 años.
Esto es para significar que el fenómeno demográfico, el envejecimiento, que trae consecuencias de toda índole, buenas y malas, ya no es ajeno de Colombia. Y de 10 colombianos, uno tiene más de 60 años. Y dentro de 10 años, de 10 colombianos, 2 tendrán más de 60 años y uno tendrá más de 70 años. Pero el problema colombiano no es el envejecimiento de la población, que todavía hay muchas personas jóvenes y en edad reproductiva y en una alta o una media tasa de fecundidad. El problema es que los actuales 5,5 millones de colombianos, solo 1.400.000 disfrutan de una pensión de vejez. 300.000 adicionales para 1.700.000 comparten una pensión de sobrevivencia o una pensión de invalidez. Para decir a tal la raza que 4 millones de colombianos no tienen posibilidad alguna, o si acaso 200.000 de alcanzar una pensión. Y esta mala perspectiva de calidad de vida va en aumento, con las tasas de informalidad, de crecimiento económico, de evasión y de ilusión en los aportes en la seguridad social. Se espera que dentro de 30 años, de 10 colombianos que actualmente están en el mercado laboral vigentes, solo se pensionará uno. Esto tiene retos indudables para el Estado, la sociedad, las familias y los individuos, y de eso se ocupa Defensa Ciudadana y la temática puntual, legal, y de cómo ir previniendo y superando estos obstáculos para la equidad, para que se superen a mediano plazo. Perfecto. ¿Sabía usted que el derecho pensional nunca prescribe, así lo hayan negado? Consúltenos. ¿Sabía usted que las semanas de servicio militar le sirven para ajustar su tiempo de pensión? Consúltenos. ¿Desea ver nuevamente este programa? Ingrese a nuestro canal de televisión en línea por internet www.worldtv.com/Defensa Ciudadana. Doctor Oscar Iván, a mí me parece muy importante señalarle a nuestros televidentes que Defensa Ciudadana tiene un programa muy especial, que son las publicaciones. En este momento tenemos una publicación que denominamos 100 propuestas para alcanzar la equidad, doctor Oscar Iván, y dentro de ellas está la pensión familiar, de la que usted fue el autor, aunque usted siempre me dice, no hombre, no, fue el doctor Ballesteros y el doctor fulano y sultano. No, usted fue el de la idea, usted se la transmitió a los senadores y se creó la ley sobre pensión familiar. Hágame el favor y reconoce eso. Doctor Vázquez, muchas gracias, pero a todo honor, todo señor. Sí, verdad, la fundación, incluso antes de constituirse, la pensión familiar era una obsesión que beneficiaría, y así va a ser, a 500.000 familias, no personas, a 500.000 familias. Durante más de 10 años fue un propósito de muchos colombianos conocedores de la seguridad social, pero debo destacar, sería deshonesto que estos dos congresistas que ya no están, el doctor Ballesteros, un senador de La Guajira, de la Comisión Séptima, muy médico, bueno. El doctor Rat, un caballero integral del Departamento de Bolívar, representante de la Cámara, también de la Comisión Séptima de esa corporación, y también los actuales congresistas, el doctor Bernardo Elías y Vidal y el doctor Eugenio Prieto, no siendo en las comisiones séptima, pregaron y procuraron que hoy, gracias a ellos, a los demás congresistas y al entusiasmo de nosotros durante muchos años, es la ley 1580, que permite que las familias de estrato 1 y 2, los cónyuges o compañeros permanentes que individualmente no alcancen la pensión de vejez, pueden sumar sus tiempos, y si tienen las 1.275 semanas, tengan una pensión de un salario mínimo hasta que fallezcan para compartir entre ambos. Esto es notable porque en un país donde 3 millones de personas mayores de 60 años no tienen pensión, es un descanso. No es suficiente, pero es mucho, y gracias a la voluntad política de este gobierno, porque era una pela no fácil, porque a mediano plazo eso costará
casi 1 billón de pesos. Pero vale la pena todo lo que se haga por la equidad y por la expansión y cobertura, ampliación de la cobertura de las pensiones en Colombia. En segundo lugar, doctor, las propuestas para la equidad es una suma de ideas sobre empleo, sobre seguridad, ecología, educación y sobre todo sobre pensiones, que vamos a matizar en ese breve folleto para instruir a todos los colombianos y a través de este programa de televisión donde vamos a tener un set de 2 minutos, porque son ideas, primero, realizables desde el punto de vista económico y social, y segundo, que alcanzarán una importante labor benéfica a millares de colombianos, sobre todo los más pobres. Tenemos la seguridad que tenemos, la compañía de Dios que mueve los corazones de los dirigentes y, por qué no decirlo, un gobierno muy social, que seguramente si no lo logramos ahora ya es impensable. Bueno, y usted le aplica la innovación a todas las 100 propuestas, doctor. La he leído con detenimiento y vemos que son todas innovadoras. En su momento hablaremos de él. Ya no vamos por la pensión familiar, ya es un hecho, vamos por la pensión asistencial. Pero ¿quién le metió un miquito ahí que no es cosa suya? La pensión familiar tiene una falencia superable mediante una ¿reforma? Una solicitud de inconstitucionalidad que hemos hecho de la Corte Constitucional, y es que las personas que no hubieran cotizado 30 semanas antes de los 45 años no se aplican a eso. Ahí nos están mutilando la posibilidad de que 150.000 familias queden por fuera de la pensión familiar. Pero la Corte Constitucionalidad, en su sabiduría, sé que nos dará la razón. En su momento la avisaremos. Perfecto. Pero las propuestas que nos interesan a mediano plazo es la pensión asistencial, no más viudos jóvenes, no más pensiones privilegiadas para las que se respetan, y sobre todo cómo generar nuevo empleo, porque es que el sistema pensional es una pirámide que se sostiene sobre las actuales generaciones, lo que ahorren. Y si no hay empleo, no hay cotizaciones, y si no hay cotizaciones tiene que subsidiar el Estado, y si el Estado tiene que subsidiar todo, se revienta. Hoy dedican 30 billones, el 18% del presupuesto total de la nación para los 1.700.000 pensionados que hay en Colombia por todo, invalidez, sobrevivencia, y 1.200.000 pensionados por vejez, incluidos de las entidades territoriales. 30 billones, y para una nación como Colombia en crecimiento, que se ha desarrollado importantemente, pero todavía no está en ese furor, es un costo muy duro, que en última, si no se sabe manejar y direccionar, se volverá aún más gigantesco y tendrá un costo, una factura de pésimas perspectivas sobre las futuras generaciones. ¿Le negaron su pensión de vejez, sobreviviente, invalidez y de sustitución? Consúltenos. ¿Su pensión es inferior a lo que usted esperaba? Consúltenos. Doctor Oscar Iván, ¿usted por qué no nos comenta algo sobre las características de la pensión de vejez, el acuerdo 49 y sus novedades? Gracias, doctor Vázquez, porque empezamos el tema. Hablar de la pensión de vejez es hablar de la seguridad social en el mundo. El modelo de seguridad social de régimen de prima media, seguro social, hoy con pensiones, se inició con todos los honores y no pocas falencias, pero sin muchas y virtudes, hacia 1880 con el canciller Bismarck en Alemania, producto de la industrialización de Europa y las infamias que se cometieron en Inglaterra a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, con la expansión de la denominada era de la industrialización, que todavía la vivimos. A Colombia, hablar de pensiones es remontarse a la época de la emancipación. Los primeros pensionados por vejez o por catástrofes fueron los veteranos de la Guerra de la Independencia y sus viudas, que el Estado, un poco caprichosamente, de acuerdo a los honores que recibían los oficiales o soldados, le legaban una pensión de veteranos. Así se fue todo el siglo XVIII. Vienen los movimientos sociales del siglo
20, y que quien lo creyera, la famosa pensión Gracia, desde 1913, que de un modo muy parroquial, como era el país en esa época, no olvidemos, el 80% era rural, el 20% urbano, la ecuación se cambió, somos 25% rural y 75% urbano, con tendencia a crecer. Para los maestros que tuvieran buena conducta y se hubieran destacado en su oficio, el Tesoro le giraría hasta su muerte a partir de los 50 años una pensión o un auxilio, no utilizaban ni la nomenclatura de pensión. Y esa es la génesis de las pensiones en Colombia. Esa no es la pensión Gracia, doctor. Es la pensión Gracia, que actualmente todavía la pelean algunos, y con toda justeza, derecho, sí, algunos profesores que fueron antes de 1980 en primaria y luego en secundaria. Algunos la tienen todavía y es la pensión de Gracia. Posteriormente, en la época de los 40, se crea el Seguro Social, 1945, Ley 90, que Mariano se desarrolla Ospina Pérez. Antes del gobierno de Mariano Ospina Pérez, pero este es el que le da vida al Seguro Social, especialmente para salud, riesgos profesionales, maternidad, que es un avance fundamental de la seguridad social en Colombia. Para esa misma época también nace la Caja Nacional de Previsión Social, con énfasis en los servidores públicos, hoy denominada UGGP, para temas pensionales. Con el gobierno de General Rojas Pinilla se consolida un estamento que es el estamento militar, que luego con la nacionalización de la policía, antes era municipal y departamental hacia 1959, sí, tiene un estatuto especial de seguridad social, pensando por la especialidad de lo que ellos desarrollan y que terminan a edad temprana su carrera, a los 40, a los 50 años. Pero el gran salto de la seguridad social del régimen de Prima Media de Colombia se da el 1 de enero de 1967, cuando se le da cumplimiento ya y desarrolla la ley 90 de 1945, y es que inician las pensiones de invalidez, vejez y sobreviviente, inicialmente en las primeras 5 capitales de Colombia: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. Y posteriormente, hacia 1994, el Seguro Social, cuando nace la Ley 100, estaba en 700 poblaciones de Colombia. La pensión del Acuerdo 049, que tanto me insiste usted y en la que hoy vamos a hablar, nació prácticamente el 1 de enero de 1967. Ahí es cuando se inicia una nueva etapa de la seguridad social. Entonces, doctor Vázquez, centrémonos en esa. Acuerdo 049 de 1999, que legalmente empezó fue el 1 de enero de 1967 en el Seguro Social. Esto es una pensión que hasta hace 6 meses era exclusivamente para todos los afiliados, únicamente al Seguro Social. Únicamente al Seguro Social. No olvidemos que hay otras pensiones de transición de vejez, que es la Ley 71, mixta, empleados oficiales y tiempos servidos al seguro, cotizado al Seguro Social, y la Ley 33 del 85, servicios solo al Estado. Pero esta pensión de vejez inicialmente, y por unas jurisprudencias modernas y equitativas recientes, la Honorable Corte Constitucional y algunas tesis jurisprudenciales también de la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala laboral y el Consejo de Estado, ha tenido modificaciones. Pero en esencia, el Acuerdo 049 es solo para los afiliados al Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones. Requisitos que no han cambiado desde el 67. Varones, 60 años de edad. Mujeres, 55 años de edad. Semanas cotizadas al Instituto de Seguro Social o Colpensiones. 1000 semanas en cualquier época, o 500 semanas en los últimos 20 años al cumplimiento de la edad. Ojo, televidentes, ahí hay muchos sinsabores o engaños o fantasías
o esperanzas que se desvanecen. Las 500 semanas, que es verdad, 500 semanas son 9 años y medio, aplican, pero ¿en qué circunstancia? Con las 1000 semanas en cualquier época no hay dificultad, son 19 años y medio que usted ha cotizado en cualquier época de Seguro Social o con pensiones. Por las 500 semanas es bajo la siguiente perspectiva de calendario: Pedro Pérez o María Pérez, y con esto le doy nombre a los 2 millones de personas que están latentes en su esperanza de pensionarse con el régimen de Seguro Social o Colpensiones, han tenido que cotizar las 500 semanas. Pedro Pérez, desde el día que cumplió 40 años hasta el día que cumplió 60 años. Y María Pérez, desde el día que cumplió 35 años hasta el día que cumplió 55 años. Esas 500 semanas fueron exclusivamente en ese lazo temporal, así amarrado. Las semanas que cotizó antes de los 35 o 40 años, o antes o después de los 55 o 60 años, no le sirven sino para las 1000 semanas. Entonces voy a dar una explicación. Pedro Pérez nació en 1942, tuvo que haber cotizado de 1982 al 2002, o sea, el día que cumplió 40 años, el día que cumplió 60 años, las 500 semanas. Las que cotizó antes del 82, o sea, antes de los 40, las que cotizó antes del 2002, sí le sirven para las 1000 semanas del mismo acuerdo 49, o para las 1300 del acuerdo general, que es la ley 797. Pero no se pensiona con las 500. Pero no se pensiona con las 500 y las cotizó entre las 500, dentro de esas etapas. Entonces, también para rectificar y recordar una cosa, el acuerdo 049 es para las personas que estén en transiciones que hubieran cumplido 40 años o 35 las mujeres en 1994, el 1 de abril, o no teniendo esa edad, tuvieran 750 semanas para esa época. Para concluir, que la pensión de vejez del otrora Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, del acuerdo 049, es 60 años el varón, 55 años la mujer, 1000 semanas en cualquier época o 500 semanas en los últimos 20 años. Y su porcentaje empieza en un 45% y termina en un 90% del ingreso base de cotización, nunca siendo inferior al mínimo. En otros programas iremos desarrollando el tema, porque gracias a una jurisprudencia de la Corte Constitucional se pueden incluir tiempos del Estado para acceder a la pensión del acuerdo 049. El acuerdo 049 es una pensión de vejez de transición. ¿No le pagaron el retroactivo de su pensión? Consúltenos. ¿Sabía usted que si su pensión se demoró o no ha sido reconocida después de 4 meses de radicada, usted tiene derecho a reclamar intereses moratorios? Consúltenos. Al agradecerle muy especialmente a nuestros televidentes su atención, queremos preguntarle al doctor Oscar Iván qué temas tenemos para el próximo programa. Bueno, igualmente para abrazarlos con todo mi afecto por dispensarnos el interés que convoca este espacio. Hablaremos en el próximo capítulo, insistiremos en la pensión de vejez del acuerdo 049 y la ley 71 de 1988. Hasta la próxima y muchas gracias, muchas gracias.